Bueno, el título para hoy, vas a mirar al que tienes a tu lado y le vas a preguntar, primero a los de tu izquierda y luego el otro lo hace. ¿Listo? Le vas a decir, ¿qué clase de amigo quieres ser? Ahora pregúntale al otro lado, ¿qué clase de amigo quieres ser? Para algunos que quedaron así, no, que no me digan nada. Vuelva a mirar, diga, ¿qué clase de amigo quieres ser? Y el Señor me inquietaba con esto del ser amigo y me mostraba un recuento, una introducción y un enlace de mucha palabra. Hoy, como los días que me encanta cuando el Señor es el que habla, que lo que menos hable sea yo, sino que hable su palabra. Y vamos entonces a Lucas capítulo 3, desde el versículo 1, y vamos a ir leyendo hasta el versículo 17, Nueva Traducción Viviente. Y dicen desde el versículo 1, vamos a conectarnos ahí porque la idea es que usted no se pierda, y pues que no se pierda, no se vaya a ir a donde no hay que ir, y menos que se pierda el hilo del mensaje. Dice, era el año, ¿qué año? El año 15 del reinado de Tiberio, el emperador de Roma. Poncio Pilato era gobernador ¿de dónde? Herodes Antipas, gobernador de Galilea. Su hermano Felipe gobernaba Iturea y Traconite. Y Lisanías gobernaba ¿dónde? Abilinia. Abilinia. 2. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes en ese tiempo. Y un mensaje de Dios llegó ¿a quién? A Juan. Recuerdan a Juan, pero no el apóstol, sino Juan Bautista. Entonces dice que un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía ¿en dónde? En el desierto. 3. Entonces Juan fue de un lugar a otro, recorrió, dice, por ambos lados del río Jordán. ¿Alguien conoce el río Jordán? Gloria a Dios. Dice, entonces Juan de un lugar a otro por ambos lados del río Jordán. El río Jordán es largo y atraviesa toda esta tierra prometida. Y dice que él predicaba a ambos lados. Por ahí estaba Decápolis, estaba Judea, estaba Samaria, estaban todos los pueblos. Y dice, predicando que la gente debía ser, ¿qué? Bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser ¿qué? Perdonada. Esa era la prédica de Juan. Él decía que la gente debía arrepentirse de su conducta, de su pecado y volverse ¿a quién? Volverse a Dios, pero que debía demostrar que se había arrepentido, ¿cierto? Que se había arrepentido. Dice en el 4, Isaías había hablado de Juan cuando dijo, es una voz que clama ¿en dónde? En el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, que ábranle camino. Y yo te digo hoy, tú quieres que el reino de los cielos llegue a tu vida, debes abrirle camino. Y se abre con arrepentimiento. Se abre cuando me humillo delante de Dios y le reconozco mis pecados, mis fallas. Cuando reconozco que soy malo. ¿Alguien aquí malo en este lugar? Pablo decía, aún el más pecador de los pecadores soy yo el primero. Porque somos pecadores por naturaleza. Desde pequeñitos. Usted no le tiene que enseñar a un niño a ser grosero. ¿Cierto que no? Viene instalado de fábrica. Pelea, mío, 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 casca al otro peladito. Porque la maldad viene instalada por defecto. Somos malos. Y dice entonces, el 4, Isaías había hablado de Juan cuando dijo, es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida ¿de quién? Del Señor, ábranle camino. 5, los valles serán ¿qué? Rellenados y las montañas y las colinas allanadas. Las curvas serán ¿qué? Enderezadas y los lugares ásperos serán suavizados. No importa cómo esté tu vida, cómo esté viviendo, con altibajos, con montañas, con riscos, con
curvas peligrosas, el Señor quiere enderezar nuestra vida. El Señor quiere hacer algo lindo, agradable, para que nos podamos mover con total seguridad y tranquilidad. Y dice en el 6, y entonces todas, ¿quiénes? Todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Dice 7, cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo: camada ¿de qué? Tan amoroso Juan, ¿cierto? Y de cierta manera tú y yo debemos recibir eso, porque nosotros en nuestro malo corazón, si nos ponemos a ver, eso somos. ¿Camada de qué? De víboras. No solo la vecina que chismosea, nosotros somos eso. Y dice, cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo: camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira de Dios que se acerca? Y dice, demuestren, y le hablaba mucho a los fariseos que entraban a ponerle trampas, y los fariseos se sentían buenos. Sabes, muchos de nosotros en muchas ocasiones nos llegamos a sentir buenos. Claro, porque nos comparábamos con el más malo. Y ahí, uy, qué maravilla. Pero nosotros no nos podemos comparar con nadie excepto con Jesús. Y cuando estamos comparados con Jesús, ¿qué somos? Nada. Víboras también. No somos nada comparados con Él. Y dicen entonces, y Juan predicaba y decía, demuestren. ¿Por qué? Porque la gente decía creer en Dios. Y muchos de nosotros aquí podemos decir, yo creo en Dios. Pero mira esa palabra que dice, camada de qué? De víboras. Dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados. Cuando yo no demuestro con mi vida que me arrepentí, que he cambiado de dirección para agradar a Dios, esa palabra, camada de víboras, aplica a nuestra vida. Yo no sé usted qué tanto la reciba, porque a veces queremos que siempre nos hagan pasito. Pero cuando nos hacen pasito, seguimos en las mismas porque no hay cambio en nuestro corazón. Y Juan le decía, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto ¿a quién? A Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes ¿de quién? De Abraham. Y muchos dicen, no, es que todos somos hijos de Dios, no hay problema, no hay que temer. Sí, porque tenemos una confianza exagerada en aquello en lo cual no podemos confiar, que es en nuestra propia humanidad. Y dice, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada. No significa nada que tú y yo hayamos sido hijos descendientes ¿de quién? De Adán y Eva, o de que nos hayan compartido. No, no es suficiente, porque es necesario pelear por esa salvación. Es una salvación que va a ser entregada en su momento, y ahora lo vamos a ver en la escritura. Y dice, eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos, ¿de dónde? De Abraham, de estas mismas piedras. Dios puede crear hijos de Dios, de Abraham. Y dice 9, ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no da buen fruto será ¿qué? Cortado y arrojado al fuego. 10, las multitudes preguntaron, ¿qué debemos hacer? ¿Usted se ha preguntado qué debo hacer para realmente mostrar mi arrepentimiento? Se lo ha preguntado, ¿cierto? Y él empieza a explicarles y a decirles ahí en el siguiente versículo, en el 11, Juan contestó, si tienes 2 camisas, da una ¿a quién? A los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Y algo que me venía a mi mente, porque yo admiro mucho a mi esposa en ese sentido, y hay muchos otros, pero si alguien es suelto para dar, es mi esposa. Y me parece muy curioso porque a veces alguien solo le dice, ay, qué lindo ese vestido, qué linda esa blusa, se la quita y la entrega. Y nos falta muchísimo para lograr ese nivel. Y creo que hay testigos aquí, ¿cierto? ¿De qué es así?
¿Por qué? Porque dice la palabra que si quieres empezar a cambiar, tienes que entregar de lo que tienes. Tienes que darle de comer a quien necesita porque tú tienes de más. O de vestir porque tú tienes de más. Y a veces nos quedamos solo con lo que yo me supla, todas mis necesidades, y yo haga lo que está para mí, es suficiente. Y decía Juan, en el 12, dice, hasta los corruptos recaudadores de impuestos vienen ¿a qué? A bautizarse y preguntaron, maestro, ¿qué debemos hacer? ¿Ustedes recuerdan a Zaqueo? Zaqueo fue ¿por qué odiaban tanto los recaudadores de impuestos? ¿Sabes? Porque eran de los mismos judíos que trabajaban para Roma, cobrando impuestos a los mismos judíos, y muchas veces les cobraban más de la cuenta, y se volvían avaros y les robaban, y si tenían que quitarles o pedirles una cabra de impuestos, se le llevaban 2 o 3, y les cobraban impuesto de más. Y los judíos odiaban a los recaudadores de impuestos porque eran corruptos. Y dice, hasta los corruptos cobradores de impuestos vinieron a bautizarse y le preguntaron, maestro, ¿qué debemos hacer? Y dice el 13, él les contestó, no recauden, ¿qué? Más impuesto de lo que el gobierno requiere. ¿Cuántas veces tú haces cosas donde te excedes en lo que deberías cobrar o hacer o ajustar cuentas con alguien? Y sales muy feliz porque te ganaste un poco de plata, pero tumbaste al otro. Y los recaudadores de impuestos le preguntaban y Juan les daba la solución, no recauden más de lo que el gobierno requiere. 14, ¿qué debemos hacer nosotros? Preguntaron algunos, ¿qué? Soldados. Juan les contestó, no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Porque los soldados también hacían eso, robaban. Le quitaban el dinero a la gente, los amedrentaban, trataban de llevarlos a la prisión y la gente, para que no los llevara aún sin causa, les pagaba. Y les decía, ustedes deben de dejar de hacer lo malo. 15, todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. 16, Juan contestó a sus preguntas diciendo, yo los bautizo, ¿en qué? Con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará, ¿qué? Con el Espíritu Santo y con fuego. 17, él está listo para ¿qué? Dice, para separar el trigo de la ¿qué? Ustedes saben que el trigo viene en una, ¿cómo se llama eso? Una vainita, ¿cierto? Una espiga. Como esas espigas que ponen por ahí en la Navidad, que para el 31, ¿cierto? Es parecido. Y ese trigo, cuando es limpiado, golpeado, sale el fruto, parecido como al arroz. Pero la cascarilla se llama ¿cómo? Paja. Lo que alimenta es lo que hay dentro. Dice, él está listo para separar el trigo de la ¿qué? De la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego ¿qué? Interminable. Y quiero con esta primera parte simplemente hacerte la introducción de que acercarnos a Dios implica arrepentimiento. Si tú vienes año tras año, mes tras mes a la iglesia y vienes y sí, estás muy chévere, cantas, haces presencia, nos saludamos, nos tomamos el cafecito, pero en tu corazón no hay un arrepentimiento para abandonar tu conducta, te digo que estamos perdiendo el tiempo. Estás perdiendo la avenida, estás perdiendo los pasajes, estás perdiendo tu tiempo en tu vida. Porque si venimos, ¿es para qué? Para arrepentirnos, para humillarnos delante de Dios, para reconocer nuestra condición de pecadores. Para que el reino de Dios pueda acercarse a nuestra vida, necesitamos arrepentimiento y necesitamos que los frutos que hay en nuestra vida se puedan ver.
que los frutos sean palpables, que alguien que nos vea, nos conozca, diga, wow, definitivamente Dios ha cambiado esa vida. Pero seguimos siendo de la secreta, ¿cierto? Agente 007 con licencia para pecar. ¿Sí? Y nuestra conducta, por nuestra conducta, nadie se imagina que somos cristianos. Cuando se dan cuenta, ¡ah! ¿Usted es cristiano? Sí, hace tiempo. Con el pescadito atrás en el carro y gritando y haciendo lo que, como el video, ¿no? Nos llevan a la cárcel pensando que nos robamos el carro en el que andamos. Porque no damos ese testimonio. Quiero que vamos a Mateo capítulo 21 y que vamos enlazando esta parte del arrepentimiento, esta parte de la conducta, para que podamos entender. Vamos al versículo 28 de Mateo 21, versículo 28. Vamos a ir hasta el 33. Y dice así, y quiero que analicen esta historia, porque esta historia la contó Jesús. Jesús le habló y dijo, pero ¿qué piensan de lo siguiente? Jesús te está preguntando en este momento. Estamos leyendo su palabra, ¿cierto? Y dice, pero ¿qué piensan de lo siguiente? Un hombre, ¿con cuántos hijos? Con 2 hijos, dice, le dijo al mayor, hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. 29. El hijo le respondió, no iré. ¿Algo parecido con la realidad? Que usted le dé una instrucción a su hijo y diga, no lo voy a hacer. O que le diga, sí lo voy a hacer. Y dice, el hijo le respondió, no iré. Pero más tarde, ¿qué dice? ¿Por qué fue? Si ya había dicho que no. ¿Qué? Se arrepintió. No iré, pero más tarde cambió de idea y fue. 30. Entonces el padre le dijo al otro hijo, como ese no iba a ir, ¿cierto? Le dijo, ve tú. Y él le dijo, sí, claro, sí señor, ya voy, ya yo me pongo los zapatos. Pero dice, pero no fue. 31. ¿Cuál de los dos, pregunta Jesús, para que tú mismo te respondas, cuál de los dos obedeció al Padre? Ellos contestaron, el primero. Luego Jesús explicó el significado y les dijo el significado. Les digo la verdad. O sea, les voy a hablar sinceramente, aunque él hablaba siempre sinceramente. Dijo, les digo la verdad. Los corruptos, cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. ¿Ya entiendes lo que leíamos ahora, no? De quienes se acercaron a Dios, los cobradores de impuestos, los pecadores, los que todo el mundo rechazaba, los que públicamente habían hecho lo malo, pero decidieron arrepentirse, ¿cierto? Y en este caso Jesús hace el paralelo y dice, hay hijos que dicen que no, pero finalmente se arrepienten y hacen mi voluntad. Y hay otros que dicen que sí, pero nunca la hacen. Y quiero que hoy tú tengas presente qué hijo eres tú. ¿En qué hijo te ubicas? ¿El que dice no y va? ¿O el que siempre dice sí, pero nunca lo hace? 32. Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera, ¿qué? Correcta de vivir. Pero ustedes no le creyeron. Mientras que ¿quiénes? Los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y arrepentirse de sus pecados. Y mira, algo que me llamaba mucho la atención, porque nosotros debemos aprender a que la humildad nos haga bajar la cabeza, de que podamos humillarnos delante de Dios y aceptar nuestra culpa, entrar en razón. Solo entrando en razón y aceptando nuestra condición de pecador, el Señor puede acercar su reino a nuestra vida. Porque miren, muchos de nosotros nos creemos buenos,
soy buen padre de familia, le doy a mis hijos lo que necesitan, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Y sentimos que somos buenos, que no le hacemos mal a nadie, ¿cierto? Y eso hace que estemos como en una coraza donde nosotros no entendemos que somos malos por naturaleza. Pero aquellos que han sido malos, que la sociedad los ve y dice, uy, no, este es cosita seria, este ha sido un pecador. A veces esa evidencia de pecado los lleva a aceptar más fácil su condición. Pero muchos de nosotros nos creemos buenos, nos creemos dignos. Y por hacerlo de esa manera, nunca nos arrepentimos, nunca nos humillamos y Dios no puede hacer ninguna obra en nosotros. ¿Estamos entendiendo esa parte? Por eso es necesario reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra maldad. Y yendo a eso, conectando otra historia, creo que ustedes ya están ahí conectándose, ¿cierto? De la primera cita a la segunda. Vamos a otra que está en Mateo, ahí es siguiente en el 22, del versículo 1. Otra parábola que Jesús contó, porque Él comparaba, una parábola es para que usted pare bolas, ¿cierto? No, es un ejemplo de algo cotidiano que nos explica un misterio espiritual. Y dice, Jesús también les contó otras parábolas. Dijo, versículo 2, ¿usted quiere saber cómo es el reino de los cielos? ¿A qué se parece? ¿Quieren saber alguien? Vamos a ver este ejemplo que él ilustra para que podamos entenderlo. Y dice, el reino del cielo también puede ilustrarse mediante la historia de un ¿qué? De un rey que preparó una gran fiesta de bodas. ¿Algo han escuchado? ¿Que están preparando una boda? ¿Una fiesta de bodas o no? Es lo que estamos esperando. Que el Señor recoja su iglesia, su novia, para casarse con su iglesia. Y mira cómo explica la palabra, dice, el reino del cielo también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. 3. Cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados. Pero todos, ¿qué? Se negaron a asistir. Entonces envió a otros sirvientes a decirles, la fiesta está preparada. Se han matado los toros y las reses. ¿A alguien le gusta la carnita? A lo que nos espera. Y dice, la fiesta, se han matado los toros, las reses engordadas y todo está listo. Vengan al banquete. Es un llamado, una invitación. Dice 5, pero las personas a quienes había invitado no hicieron ¿qué? Caso. Siguieron su camino. Uno se fue a su granja, otro se fue a su negocio, otro se iría a practicar su deporte, otro se iría con sus amigos. 6. Otros agarraron a esos mensajeros, los insultaron y los ¿qué? Y los mataron. 7. El rey se puso furioso. Un banquete preparado, la fiesta y la boda de su hijo lista. Dice, y envió a su ejército para destruir ¿a quién? A los asesinos y quemar su ciudad. Eso es lo que Dios va a hacer cuando todos aquellos que hemos sido llamados, invitados a participar de esa cena, de esa boda, rechazamos su invitación. Hay tantas ocupaciones en nuestra vida que Dios puede esperar. Ahora no tengo tiempo para Él. Cuando esté viejito y no me pueda ni mover, ahí me pego del Señor. Y estos desecharon, olvidaron. Y dice que el Señor mismo, ese rey furioso, envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar la ciudad. Versículo 8, y les dijo a los sirvientes, la fiesta de bodas está lista. ¿Será que desarmamos, quitamos los arreglos? ¿Dijo algo así? No, dijo, la fiesta de bodas está lista y las personas a las que invité no son dignas ¿de qué? De ese honor.
ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. La salvación inicialmente fue enviada ¿a quién? Al pueblo judío. Pero los mismos judíos rechazaron, aun como muchos gentiles hoy día rechazan al Señor. ¿Sabes? Porque a veces ponemos prioridades que no son Dios. Planes, viajes, éxito, crecimiento, logros, encontrar tal vez, no sé, la fortuna, el dinero, la fama, emociones. Y no es Dios quien está en ese primer lugar. Y dice, ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. ¿Será que usted está ahí metido o no? Somos de todos esos que estábamos por ahí en las esquinas, ¿cierto? Por ahí en la esquina sin hacer nada, vagando, perdidos. Y dice, entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto que buenos como que como malos. Ahí usted verá dónde se ubica, si en los buenos o qué, o en los malos. Y la sala del banquete se llenó ¿de qué? De invitados. Pero cuando el rey entró para recibir a los invitados, 11, notó, salió el rey, se llenó el banquete, se llenó la sala, se llenaron de invitados, pero él salió a recibir a los invitados. Y dice que cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó, se dio cuenta que había un hombre que ¿qué? Que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Déjamelo ahí un momento. ¿Cómo se llama el título de la prédica? ¿Qué clase de amigo quiero ser? Vuélvale a decir al que está a su lado, ¿qué clase de amigo quieres ser? Y ahí nos vamos a dar cuenta en este versículo siguiente, uno de los tipos de amigo que no sé si usted quiere hacerlo. No sé si usted quiere hacer este primer tipo de amigo que está en la palabra. Y dice el 12, ¿cómo dijo el rey? Amigo, le preguntó. Usted ha estado por ahí perdido, buscando una dirección y ve a alguien y le dice, hey amigo, ¿por qué le dices amigo? Porque no sabes quién es. Y de cierta forma es una manera formal o de decirle, hey tú. Pero quiero que tengas atención a esto porque esto me pegó a mí fuerte. Dios te puede decir amigo, pero no te conoce. O te puede llamar amigo porque te conoce. ¿Qué tipo de amigo quieres ser tú para Dios? Y le dijo, amigo, le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo. Y Jesús hoy día, en este momento hoy, quiero que él sientas cómo él te pregunta y ese rey te dice, amigo, ¿cómo estás aquí sentado y no tienes traje de bodas? No sé si usted lo recibe. El traje de bodas es aquel traje cuando nos hemos quitado el pecado por arrepentimiento y le hemos entregado nuestras faltas a Dios y seguimos de su lado para que Él nos vista con vestiduras blancas y nos permita estar presentables, porque Él mismo nos limpia y cuida que no nos manchemos. Amigo, hey amigo, ¿dónde queda la tienda Doña Rosa? ¿Será que quieres ser ese tipo de amigo al cual el rey le diga, hey amigo, ¿qué haces aquí sentado? No tienes traje para la boda. ¿Sabes? Hay algo que, no sé, tal vez comparta esa idea del Señor, pero a mí me causa tristeza y aún más cuando se hace un matrimonio que es una institución de Dios y los invitados llegan en bermuditas y con gorrita a un matrimonio, a una boda. Yo creo que debe sentir lo mismo se siente lo mismo que el Señor se expresa en esa parte. Porque siendo algo que Dios instituyó y que Dios anhela y espera, Él espera una vestimenta adecuada.
Y es el tipo de amigo que nosotros no debemos estar siendo de nuestro Señor. Él debe conocer nuestro nombre, porque le amamos, porque le obedecemos y ya nos reconoce. Porque el éxito de la vida cristiana no es que yo conozca a Dios, es que Él me reconozca a mí. Ese es la búsqueda. Y para la boda debemos estar presentados con vestidos de boda. Es la única forma en la cual podremos entrar. Y dice entonces en el versículo 13, entonces dice que el hombre no tuvo respuesta, ¿cierto? Porque estaba allí si no tenía traje de bodas. ¿Será que tal vez nos podemos colar ahí ese día? Y el Señor nos dice, mira, no tienes traje de boda. Tus vestiduras no son acordes para estar aquí a celebrar con mi hijo que su iglesia ha venido. Y dice, entonces el rey dijo a sus asistentes, ¿qué les dijo? Átenlo, cámbienle la ropita, péguenle un baño y vuelven y lo traen. ¿Cierto que no? Ya no había tiempo, ya no era el momento. Y dice, entonces el rey dijo a sus asistentes, átenlo de pies y de manos. ¿Y a dónde? Arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Recuerda cuando usted estaba chiquito? No sé si uno lo hace, que dormido uno chasqueaba los dientes, ¿cierto? El bruxismo, famoso bruxismo. Pero dice que habrá llanto y ¿qué? Rechinar de dientes. Y vamos a ver qué tiene que ver esa parte en el lloro y crujir. Vamos a un momentico a Lucas 13, 27, 28. Lucas 13, 27, 28. Y dice el 27, Lucas 13, 27. Y dice, entonces él responderá, les digo que no sé quiénes son, ni de dónde vienen. Aléjense de mí, todos ustedes. ¿Qué hacen? Eso va a decir Dios cuando vayamos allá a su presencia. A decirle, Señor, pero ¿cómo así que condenación? ¿Cómo así que infierno? Y el Señor les va a decir, es que no sé, no los conozco. Aléjense de mí, ustedes solo se dedicaron a hacer maldad. No se arrepintieron, decían arrepentirse y seguían en sus mismas andanzas. 28. Habrá llanto y ¿qué? Rechinar de dientes, porque verán. Mira lo que nos está diciendo el Señor. Porque la gente, ese rechinar y llanto es como, ¿usted ha llegado a llorar de rabia? ¿Sí? Ha llegado a alguien que le han, por ejemplo, robado, lo han asaltado, lo robaron y queda como, uy, qué rabia, yo, pero ¿por qué me robaron? ¿Por qué? O de cualquier situación. Y dice que ese llanto y rechinar de dientes será porque verán, ¿a quién? A Abraham, a Isaac, a Jacob, junto con todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes serán echados fuera. Por eso no podemos ser, hey amigo, ese no es el tipo de amistad que debemos tener con Dios. Y dice, junto con todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes serán echados fuera. 28. Vamos a Mateo 13, 40. Otra referencia acerca del rechinar de dientes. Tal como se separa la maleza y se queman, ¿dónde? En el fuego, así será el fin del mundo. Lo leímos ahora también cuando leíamos lo de Juan, ¿cierto? 41. Dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. 42. Y los ángeles, ¿qué van a hacer los ángeles? Los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 43. Entonces los justos, ¿los qué? ¿Y quién es un justo? ¿Alguien que es muy bueno? Alguien que aunque tiene debilidad, tiene fallas, permanece buscando la comunión con Jesús. Se arrepiente, se acerca, es restaurado y obedece. Ese es el mensaje del Evangelio.
librar de la condenación eterna porque Él murió para darnos salvación. Pero hay que mantenernos ahí. Y dice que entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que traiga oídos para oír, ¿cierto? Dice que escuche y entienda. Y vamos a Mateo 7:21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Para hacer referencia a algo que leímos ahorita, ahí en Mateo 22. Dice el 21 al 23. Y dice Mateo 7:21, sí. Y dice, y mira esto, cierto que muchos siempre no, ¿quién le llama a Dios Señor, Señor? ¿Cierto que lo hacemos? Señor, aquí estoy, Señor, ayúdame, Señor, aquí. Y le clamamos al Señor. Y venimos y adoramos y exaltamos su nombre y le decimos Señor. Y dice, no todo, ¿quién está hablando ahí? Jesús. Y dice, no todo, ¿el qué? El que me llama Señor, Señor, entrará, ¿en dónde? En el reino del cielo. No todo el que me dice Señor, Señor. Es que las palabras pueden con mucho, pero las palabras también se las lleva el viento. Y dice, solo, ¿quién? Diga, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El reino de los cielos se ha acercado cuando tú y yo nos arrepentimos. Ojo, el reino se ha acercado ¿al qué? Al arrepentirnos. Pero para entrar en el reino hay una condición que se llama ¿qué? Hacer la voluntad de mi Padre. ¿Y dónde está la voluntad del Padre? En la Escritura, en la Biblia. Ahí está 22. Y dice 22. El día del juicio, mira, no importa lo que creas, no importa lo que hayas aprendido, un día estaremos frente al trono de Dios, sea en el juicio de los creyentes o el juicio de los incrédulos. Y dice, el día del juicio muchos me dirán, ahí está hablando del juicio final de los incrédulos. Muchos me dirán, Señor, Señor, ¿cómo así que no me voy a ir al cielo? No voy a estar en tu reino. Si profeticé en tu nombre, yo enseñaba Biblia, yo les hablaba a los otros, les enseñaba qué tenían que hacer. Expulsaba demonios en tu nombre. Hicimos muchos milagros en tu nombre. Iba a la iglesia, aunque me dormía a media prédica, pero iba. No iba a la intercesión porque es que es muy temprano y yo me levanto a las 12. Pero hice muchos milagros, hacíamos milagros en tu nombre, Jesús. Expulsábamos demonios, hablábamos de ti. 23. Pero yo les responderé, dice Jesús. Yo les responderé cuando ustedes me digan que echamos demonios, que hablamos, que predicamos en tu nombre. Les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes. ¿Dónde se escribieron las leyes de Dios? En 2 tablas, ¿cierto? Y creo yo, estoy casi seguro que en la tabla número 1 estaban los mandamientos del 1 al 3 y en la 2 estarían los del 4 al 10. Porque la primera tabla significa ama a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con todo tu amor. Y en la tabla número 2, quizás el segundo mandamiento más importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Quítale la camisa, quítale la comida, ¿cierto? Dale la camisa, dale la comida, ayúdale. Y dice entonces, ustedes que violan las leyes de Dios. Hay mucha gente que está muy equivocada cuando dice, no, es que yo soy salvo por gracia y ya la ley, yo no estoy sujeto a la ley. Una cosa es la ley de Moisés, las ordenanzas
que habían para los judíos, otra cosa es la ley de Dios que las escribió él con su mismo dedo. Las otras las escribió Moisés cuando Dios se las dictó. Pero las leyes de Dios, los mandamientos que no podemos pasar por alto, son 10. ¿Y los escribió quién? Dios. Esa ley es inamovible. Esa ley sigue siendo y aún es más exigente ahora. Usted tenía que matar a alguien para ser un asesino en el Antiguo Testamento. Hoy solo con que le digas necio, idiota, lo insultes, ya eres un asesino. Supera la gracia, aún la misma ley. Es de esa manera, y Dios quiere evitarnos ese lloro y ese ¿qué? Y ese crujir. Y no podemos seguir llamando Señor, Señor solo de palabra. Es un llamado, iglesia. Los amamos. Si no lo sabían, los amamos. Pero los queremos ver allá con nosotros en el cielo. No que podamos nosotros cruzar y la iglesia, ¿qué pasó? No, se quedaron allá. Unos andaban en la granja, otros enredados en sus cosas y no entendieron lo que tanto les explicaban. Es por amor, es por amor. Y hay que hacerlo porque es lo que Dios nos ha dejado. Vamos a Lucas 6, 43. Lucas 6, 43. Y dice así: un buen árbol no puede ¿qué? Mire cuánto es la conexión ahí con el Espíritu Santo, que hoy en el videíto y lo que veíamos, el Señor hablaba lo mismo y no sabíamos, cada quien prepara, mi esposa y yo aparte, pero el Señor, el Espíritu es el mismo. Y dice ahí: un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos. ¿Usted ha llegado a comer frutos de algún árbol que siempre dé frutos malos? Esas naranjas siempre son agrias, ácidas y no es capaz de dar un fruto bueno. Y por más que le hagas, muchas veces no lo hace. Y dice entonces: un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. 44. Al árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. 45. Una persona buena, ¿qué hace? Produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Va a producir amor, va a producir palabras de edificación, de consuelo, de fe. Y dice: pero una persona mala, ¿qué produce? Produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Muchas veces tú te reúnes o te encuentras con hermanitos de la iglesia y dicen: no, es que es de la iglesia. Pero cuando te reúnes con ese hermanito, te das cuenta que lo que brota por su boca no es algo bueno. Y también debes discernir eso. Porque a veces decimos: no, es que es de la iglesia. Los dos, chismoseamos delicioso, rajamos de todo el mundo, pero es que es de la iglesia. No, si tú ves una actitud contraria a la palabra, tú debes exhortar, y si no te hacen caso y no aceptan corrección, te apartas. Pero no quiere decir que todo aquel que te hable, tú simplemente porque va a cierto lugar vas a recibir, porque puede que no exprese del buen tesoro de su corazón algo bueno para dar. ¿Sí me hago entender? Dice entonces en el 46: así que ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que les digo? Mira, léete tú eso, léelo. Jesús te está hablando. Ahora dirás: no le voy a volver a decir Señor. Más bien, pero si tú y yo nos atrevemos a decirle a Dios Señor, Señor, ¿cómo nos atrevemos a decirle Señor cuando no hacemos lo que Él nos dice? Cuando Él nos ha dado instrucciones, cuando Él nos ha hablado claramente y seguimos en nuestro pecado, seguimos en nuestra maldad.
decía Jesús ahí. Dice, les mostraré, porque Él da la disciplina, pero da el amor. Y dice en el 47, les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después, ¿qué? Sigue la enseñanza. 48, es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los simientes sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien. Ustedes alguno ha visto cómo se construye, ¿no? Que se hacen brechas, se hacen zanjas, pero la idea es cavar lo más hondo posible hasta encontrar ¿qué? La roca para poderse pegar allí, porque si construimos sobre arena se va a destruir. Cuando llegue el agua, cuando llegue el viento, no se va a sostener. Entonces dice que si nosotros escuchamos la enseñanza y la seguimos, vamos a ser como esa persona que construye sobre roca sólida, y cuando suben la inundación, cuando vienen los problemas, cuando vienen las pruebas, cuando vienen tantas situaciones, ¿qué pasa? La casa se mantiene, ¿cierto? Somos una casa y esa casa debe mantenerse porque está bien construida. Dice, queda intacta. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye, 49, el que ¿qué? Oye y no obedece es como una persona que construye una casa sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azotan la casa, se derrumba en un montón. ¿Quién quiere quedar en un montón de escombros? Tenemos que construirla como Él la pide, como Él espera de nosotros. Y hay algo que quiero enlazar esa parte. Primero viene el arrepentimiento, ¿cierto? Nos venimos a ser parte ¿de qué? De una congregación donde debemos escuchar la palabra y ¿qué? Seguir las instrucciones de Dios. Pero sucede que también hay gente que no se arrepiente, o que en el momento entró a participar del pueblo de Dios, pero llega un momento donde su corazón se revela, o tal vez nunca entró, pero sigue dentro de la congregación. ¿Ha pasado o no? Porque dice que el trigo y la cizaña crecen juntos. Tú no sabes si el que está a tu derecha o a tu izquierda es trigo o es cizaña. Solo lo determinan los frutos. Y por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Vamos al libro de Judas. No de Judas el que traicionó al Señor. Judas, el hermano de Jesús, ¿cierto? Y dice el libro de Judas, vamos a ver que nos alcance el tiempo. Y dice, Judas se preocupaba. ¿Por qué? Porque en la iglesia pasaba lo que pasa hoy día en las iglesias. Capítulo 1, desde el versículo 1. Solo es un capítulo. Desde el 1, ¿sí? Y dice, yo Judas, esclavo de Jesucristo, ¿y qué? Hermano de Santiago. No dijo siquiera soy hermano de Jesús. Denme la importancia. No, dijo soy esclavo de Jesús, hermano de... Porque Santiago era un líder de la iglesia. Y dice, les escribo esta carta a todos los que han sido llamados. Leímos ahora que muchos son los llamados, pero pocos ¿qué? Mira, Dios nos ha hecho el llamado a todos, iglesia. ¿Alguien aquí que Dios lo haya llamado? Pero solo cuando tú y yo obedecemos y seguimos la palabra, Dios nos va a escoger y nos va a llevar delante de su presencia. Pero depende de ti. Depende de tu amor, de tu entrega, de tu obediencia para que eso suceda. Y dice, yo Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios, quien los ama y los protege con el cuidado de ¿quién? De Jesucristo. 2, que Dios les dé cada vez más misericordia, paz y amor. Eso debemos desearle a cada uno de nuestros hermanos, darles misericordia, darles la paz y el amor de Dios. Dice 3, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. ¿Usted comparte esa salvación con Judas? Conmigo. Y dice, sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles. Versículo 3. Vamos al 3, por favor.
Queridos amigos, con gran ¿qué? Sigamos la lectura. Con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema. ¿Para qué? Para animarlos. Otro tema para animarlos. A que se defiendan, a que defiendan, la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Mira, Dios nos ha entregado un mensaje y Dios ha sido muy claro en este rebaño. La palabra ha sido una palabra transparente, una palabra verdadera, y Judas le preocupaba que eso se distorsionara. Y vamos al versículo 3, donde Judas le advierte y le dice: queridos amigos, ese es el tipo de amigo que yo debo ser de Dios. ¿Queridos qué? Amigos. Y Jesús nos dijo: ya no los llamaré siervos, le dijo a los apóstoles, sino que amigos. No ese, hey amigo, tú decides en cuál te quedas o si avanzas. Y dice: queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de las... seguimos al 4, que ese lo leímos ahorita. Les digo esto, dice, porque algunas, ¿qué? Personas que no tienen a Dios se han infiltrado en su iglesia. ¿Quién será? ¿El que está a mi derecha o el que está a mi izquierda? Ojo con eso, porque es verdad. Y tenemos que ser cautelosos y tener cuidado, discernimiento, porque por sus frutos, ¿qué? Y dicen: les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. ¿Ha escuchado eso de pronto de alguien? No, Dios ya pagó, Dios ya hizo. Y mira, Judas, como decía, tengan cuidado. Se han infiltrado personas que dicen que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral delante de Dios. Un engaño, ¿de quién? De Satanás. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño, y Él es nuestro único dueño y Señor. 5. Aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto, ¿a quién? A la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. Ay, pero es que un papá, ¿cómo le va a hacer eso a sus hijos? Humanamente eso pensamos, pero Dios es Dios y nuestra mente no alcanza a comprender la mente de Dios. Él los sacó de Egipto, a usted y a mí nos sacó de Egipto, nos dio la oportunidad, nos perdonó, nos llamó y nos dice: mira, eres mi hijo, tengo un propósito contigo, pero necesito que permanezcas fiel. ¿Lo ha dicho o no lo ha dicho? Claro que sí. Y dice entonces: y destruyó a los que no permanecieron fieles. 6. Y les recuerdo que de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían, Dios les ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad, en espera del gran día del juicio. 7. Asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas ¿de qué? De inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. No son casualidad. 8. De la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. ¿No ha escuchado a veces gente que dice: no, es que tuve una visión de Dios, un sueño de Dios, pero andan en inmoralidad y andan promoviendo la inmoralidad? El pecado no es algo de Dios. Y dice, y él les pasaba en ese tiempo en la iglesia primitiva, gente que tenía una vida inmoral y decía: es que Dios nos habla, pero tergiversaban la verdad que Jesús enseñó. Y tenemos que tener cuidado de eso. Y dice en el 10, vamos al 10. Pero esa gente se burla de cosas que no entiende. Como animales irracionales hacen todo lo que les dictan sus instintos. Si no, pasamos al 10.
De esa manera provocan su propia destrucción. Y ya usted lo puede estudiar en su casa, el resto de ese libro de Judas. Pero así como nosotros debemos arrepentirnos, cuidarnos, guardar, seguir la fe, debemos tener mucho discernimiento, muchachos. Porque a veces terminamos uniéndonos con otro que porque es de la iglesia, pero andamos haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios. Y hay que pedirle a Dios discernimiento. Porque puedes estar compartiendo y aún uniéndote a otra persona, y en vez de salir de donde estás, te metes más y te enlodas más. Y terminamos y cerramos con Juan 15:12, porque quiero mostrarles lo que me hablaba el Señor ahí también. Juan 15:12 dice sobre esa amistad que Dios quiere de nosotros. ¿Alguien quiere ser amigo de Dios? Pero de los, hey, amigo, o un amigo de verdad. Y dice entonces, para concluir, que esto nos cierra todo, dice, este es mi mandamiento, hablaba Jesús. Esa fue las palabras que Jesús le dio a sus discípulos luego de 3 años y medio de estar con ellos, de vivir con ellos, de enseñarles todo. Cerró con esto y les dijo, este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera en que yo lo sé. Solo ellos conocieron esa parte de amor físico que les dio, pero está mostrado en su palabra. 13. No hay amor más grande que el dar la vida, y Él dio la vida por los amigos. Tú eres su amigo si realmente decides obedecerlo y decides hacer su voluntad. 14. Ustedes son mis amigos, pero hay una condición. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ay, qué amigo tan manipulador, dirán muchos, ¿no? Sí, porque muchos aquí son amigos, pero para manipular al otro. Pero Jesús no es así. Y Él dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. 15. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos ¿a quién? Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí. Entendamos eso, iglesia. Nosotros no elegimos a Dios. Ay, es que yo decidí una vez acercarme a Dios. No, Dios fue el que te eligió. Puso el querer como el hacer y dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, les encargué que vayan y produzcan frutos, o sea, frutos que van para la eternidad. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. 17. Este es mi mandato, ámense los unos a los otros. Y vuelvo a preguntarle a su vecino, ¿qué clase de amigo quieres ser? Y ponte en pie, el pianista puede subir a la tarima. Y vamos a, conforme a lo que Dios ha hablado hoy a tu corazón. ¿Alguien le habló al Señor hoy? ¿Alguien? Como que no en esta iglesia. ¿Alguien le habló al Señor hoy? Cierra tus ojos allí y que el Señor te dirija en este tiempo. Padre, la pregunta inicial que tú pusiste en esos corazones es: ¿qué clase de amigo quiero ser? ¿Qué clase de amigo quiero ser? Y es la pregunta que debes responderte ahora. ¿Qué clase de amigo espera Dios de ti? Ese amigo al cual nadie le conoce, ni Él le conoce, o el amigo al que se le confía en los secretos del reino. Y yo te invito hoy, si tal vez tu vida hasta el momento ha sido una vida tal vez de apariencia, una vida en la cual tú tienes otras prioridades, yo te invito a que realmente escuches la voz del Señor y que no sigas perdiendo tu tiempo cuando vienes a buscar de su presencia. Que vengas con un corazón arrepentido, humillado, dispuesto a cambiar, dispuesto a ser remodelado,
dispuesto a que todos esos muros sean tumbados, el piso sea levantado para poner la nueva cerámica, las nuevas paredes, la nueva decoración. Pero es necesario humillarnos, iglesia. Dile: Señor, aquí estoy, Dios, deseoso por ser llamado tu amigo. Y dile: Señor, yo quiero estar dispuesto y decido, porque es una decisión, iglesia. Es solo que lo decidas, que decidas hacer todo lo que Él te mande. Padre, yo te doy gracias por lo que has hablado a cada corazón. Gracias por tu palabra, gracias por mostrarnos tantas cosas allí en la palabra, y además mucho más allá de lo que pudimos haber leído o hablado. Tú hablaste a cada corazón, Dios. Que nos permitas definirnos como iglesia, porque tú no quieres que nadie se pierda, pero somos nosotros los que nos extraviamos, los que nos apartamos de tu mirada, de tu perdón. Te damos gracias, Señor, te bendecimos. Yo te pido que bendigas hoy a cada uno de estos tus hijos, que les aclares sus pensamientos, que les des esa decisión, el querer como el hacer, para seguirte de una buena vez, Dios. Te damos gracias, te bendecimos y los enviamos con tu bendición, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.